Entrados en los noventas, seguimos con el repaso a la racha más importante de la historia del Pro Wrestling. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Uppercut. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, del wrestling profesional. Como siempre, antes de nada, recordaros que os estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido y cómo no, siguiéndonos en nuestras redes sociales, @UppercutSpanish en Twitter. Rodri, hemos tenido un pequeño break en el canal de unos cuantos días, pero estamos de vuelta con las pilas cargadas. Sí, efectivamente, estamos además con un proyecto que estamos haciendo de cara a WrestleMania, la vitrina de los inmortales, y yo creo que el nombre que siempre va a estar asociado a WrestleMania va a ser el de Taker. Y acabamos la primera parte con un Taker que, bueno, está en un feudo con la corporación de Ted DiBiase. Estamos viendo un Taker que está evolucionando, ¿no? Está cambiando su personaje durante diferentes años y está adaptando diferentes, pues, diría, tonalidades. Entonces tengo ganas de ver este vídeo tengo ganas de hacer este vídeo porque creo que es el vídeo, creo que es la parte de esta pequeña parte que hemos hecho, ¿no? De cambios, que yo creo que es donde los años en los cuales el personaje de Undertaker sufrió mayores cambios de tonalidad. Completamente, yo creo que este va a ser uno de los vídeos más interesantes, si no el más interesante, por toda esta evolución que vemos del personaje, sobre todo en un periodo como es la segunda mitad de los noventas en WWE. Por entonces WWF, con el fin de la New Generation era, la entrada en la Attitude, incluso el final de la Attitude a principios de los 2000. Así que comenzamos con ese 31 de marzo del año 1996, WrestleMania 12 en California, 5-0, The Undertaker derrota a Diesel. Combate, la verdad, normalito, pero creo que empezamos a ver ya un Taker que poco a poco va añadiendo, quizá no más moves, pero se le empieza a ver ya más cómodo en el ring, en comparación sobre todo a ese debut en el 91 con Jimmy Snuka. Sí, además es que ya lleva bastante recorrido ya, ¿no? O sea, estamos hablando de un Taker que ya había sido campeón, un Taker que se había enfrentado a Bret Hart en el Royal Rumble por el título. Estamos hablando de un feudo en el cual pues simplemente es lo típico de que Diesel se mete en medio, después Undertaker se mete en medio en un combate de Diesel y tenemos este combate. Pero creo que sí, que aquí lo que destacar es lo que dices tú. Vemos a un Taker que está bastante más cómodo, que mientras que en los primeros años, con ese Roberts, con ese Snuka, estamos viendo a un Taker que va poco a poco, pues es ese debutante, le ves ahí como muy protegido. En este caso se nota que es un poco, lleva el rol ya de veterano, pues antes de su carrera, ¿no? Porque tampoco lleva muchos años en la carrera, y ante un Diesel en el cual él lleva el peso del combate, pues te dice mucho de Taker. El combate pues es entre dos columnas, ¿no? Y poquito más, no tiene más de chicha, ¿no? Más que eso, diferentes momentos de dominación por parte de Diesel, por parte de Taker, pero de nuevo aquí el repertorio de Taker va saliendo cada WrestleMania, vemos vemos moves pues más característicos de lo que veíamos de Undertaker en un futuro, y yo creo que esa es la cosa a destacar aquí. El siguiente año, pues Taker seguiría con este cambio. Comentaba Rodri que ya había sido campeón mundial, y el año siguiente, en el 97, en el main event de ese WrestleMania 13, The Undertaker pues tendría su primera victoria titular en la historia de la vitrina de los inmortales, ¿no? Psycho Sid sería su rival en este 6-0, y la verdad, el combate más largo hasta la fecha, su primer main event de WrestleMania, de los pocos main event de WrestleMania que ha tenido, estamos hablando de en torno a 22 minutos de combate. A mí la lucha, la verdad, es que tampoco me vuelve loco. Creo que es un combate similar al estilo de Diesel, ¿no? Por la complexión que tiene. Bueno, sí que es cierto que Psycho se puede mover un poquito mejor que Diesel, pero creo que son complexiones similares. Finalmente, el Taker que cierra WrestleMania como campeón mundial, como antesala de la era Attitude ya, ¿no? En WWF. Varias cosas aquí a destacar, me parece a mí. Lo primero que mencionabas, ¿no? Tenemos al principio que trabaja contra underdogs, y después, conforme ahora llevamos ya 4 o 5 años en los cuales está trabajando con gente bastante grande, incluso más grande que él en ciertos momentos. Taker pasa el año siguiente de Diesel, pues al día siguiente, ¿no? De ese combate con el que mencionábamos con Diesel, debuta Mankind, y es muy importante porque aquí Bearer hace el turn, ¿no? Y es una cosa que pues podemos ver como no está el bueno de Paul acompañándole ya al ring.
tienen un feudo con Mankind donde Taker al final es buried alive y entonces vuelve, como no, en Survivor Series, pero con un, yo diría un look pues más informal, un poco más gótico, un poquito más con ese toque rebelde, ¿no? Típico de la era de la Attitude, ¿no? Un personaje un pelín menos mitológico, más humano, más gótico, y aquí tenemos pues eso, un combate en el cual pues Taker es face, lleva ya unos cuantos años de face, se enfrenta a un Psycho Kid que sinceramente no le conozco mucho, o sea, no estoy muy acostumbrado, estoy acostumbrado a su run que tuvo ahí con Michaels y cosas así, pero no lo había visto tanto y me sorprendió pues que dicen que eso, o sea, era muy limitado, era una persona muy muy limitada, ¿no? One Trick Pony que se llaman y da para lo que da. En el combate de nuevo yo creo que llevamos el problema de ver todos estos combates en uno tras otro es que te das cuenta que al fin y al cabo lleva unos cuantos años en los cuales el pattern es exactamente el mismo. Un poco de dominio por aquí, un poco de dominio por allá, pero viene a ser lo mismo. De nuevo, mencionar lo mismo que antes. Estamos hablando de un main event. Taker está creciendo y se le nota dentro del ring. Sí, yo creo que lo más destacado es la presencia que ya, o sea, Taker tiene presencia desde su debut en Survivor Series de los 90, pero la presencia y ese star power que tiene ya como main event dentro de la empresa, los combates, como bien dice, son sencillos, son súper sencillos, o sea, no son especialmente malos, son llevaderos, pero cuando uno los ve muy de seguido, pues como que te puedes saturar un poquito. Hablabas de ese cambio en la apariencia gótica del Taker, lo vemos todavía más pronunciado, ¿no? El año siguiente, en 1998, WrestleMania 14, ¿no? Ese WrestleMania en el que el bueno de Stone Cold Steve Austin empieza su era al derrotar a Michaels, que se iría en un hiatus por su lesión en la espalda, Boston, Massachusetts, y para mí es mi combate favorito de la racha hasta este punto y creo que es uno de los más especiales, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Rodri, de toda esta streak, porque se enfrenta a Kane, ¿no? Tenemos un Kane que viene de debutar el año anterior en ese Bad Blood, Hell in a Cell match, tienen toda la rivalidad, Kane llega invicto hasta WrestleMania y es un duelo que no es un duelo técnico, pero creo que rompe un poquito, no rompe el molde, pero es un poco diferente porque vemos cómo pues Taker parece que por fin puede ser derrotado, está la duda de si Kane podrá ser tumbado o no, tenemos mucho intercambio de falsies, ¿no? Con esos tombstone, con esas chokeslam, y al final es Taker el que acaba con el invicto de su hermano, supuesto hermano, y se lleva el 7-0 en WrestleMania. Sí, después de vencer a Psycho Kid, empezaría a volver con esta storyline con Kane, diciendo que sí tenía un hermano menor, que no había muerto en un incendio, todo esto muy, de nuevo, muy attitude, ¿no? Kane, como mencionabas, debutaba en Bad Blood y al principio parece como que Taker niega a enfrentarse a Kane. De nuevo, recordemos que Taker, ahora conocido como el Lord of Darkness, todavía seguía como face, ¿no? Antes de entrar en este ministry que hablaríamos más adelante. Eventualmente llegamos a enfrentarse a estos dos. Y yo creo que desde un punto de vista que ahora ya tenemos una historia más currada, con un pacing que es un tanto diferente, porque ya estamos viendo un poco más de emociones dentro de Taker, ¿no? Alguien que al final se estaba negando a enfrentarse a Kane, finalmente pues acepta este desafío contra un hermano. Yo creo que está ahí un poco más esa parte sentimental y sí estoy completamente de acuerdo contigo que primero, Taker ahora es el que lleva sobre todo la iniciativa. Vemos a un Kane que está un poco en ese rol de Taker de los primeros años, pero sobre todo estoy de acuerdo contigo que de lo que llevamos de racha sin duda alguna el standout, ¿no? La performance a mencionar. Tenemos un gran combate y de gran combate pasamos a uno no tan bueno. Lo adelantabas, Rodri, con el tema del Ministry of Darkness, totalmente presente en 1999, WrestleMania 15 en Filadelfia. ¿Y qué tenemos? Al Taker contra el Big Boss Man en la que fue la primera Hell in a Cell de la historia de WrestleMania. Y la verdad es que, bueno, es un combate de 10 minutitos. Es ese punto gris, ¿no? WWE debuta con esa Hell in a Cell en Bad Blood del 97. 5 estrellas de Meltzer. Tendríamos también en el 98 esa infame Hell in a Cell entre Mankind y The Undertaker. Y luego tenemos una materia gris de un par de Hell in a Cell Raw, que acaban No Contest, acaban DQ. Te meten esta Hell in a Cell en WrestleMania, combate sencillito contra el Big Boss Man, 10 minutitos, y esa imagen, ¿no? De cómo Taker ahorca colgándole desde lo alto de la jaula al Bossman, ¿no? Para acabar su combate, es bizarro. Es muy bizarro, pero lo es todo. Yo creo que aquí, sobre todo después de tantos años, empezó como heel, después hizo el turn a face contra la corporación Ted DiBiase y volvemos a tener a un heel como Undertaker, que al final no ha pasado tanto, siempre ha sido un personaje muy oscuro, pero no ha pasado tanto tiempo como un heel
puro, estamos hablando del Ministry of Darkness, ¿no? Que yo creo que es una de las storylines más cautivadoras, por decirlo, pero no en el buen sentido, sino simplemente no sabías con qué iban a entrar, ¿no? Estamos hablando de la crucifixión, de un Taker que no luchó mucho ese año porque tenía un problema con sus caderas, entonces lo que hacían era simplemente tenían a The Brute, tenían a los Alcoholites, tenían a Vístera por ahí dando vueltas y simplemente lo que hacía Taker se dedicaba a estar en un sillón mirando cómo funcionaba todo. Y esto es, bueno, un feudo contra la corporación de Mr. McMahon. Taker quería el control de la WWF, que Taker también pues puso su mira en Stephanie McMahon, y al final tenemos a Big Boss Man, que venía de tener un buen run en All Japan Pro Wrestling, ¿no? Una de las joyas de All Japan Pro Wrestling. Tuvo ahí un par de combates con Kenta Kobashi, pero la verdad es que es un combate muy sencillito, es un combate en el cual se usa incluso, diría, demasiado poco la estructura, o sea, simplemente es una brawl dentro de una estructura, sin más, sin estructura, o sea, es diferente, no sé, pero bueno, la verdad es que vamos a tener todo, pues eso, pues un poco de sombras y luces, y mientras que Kane fue una luz, fue algo bonito, esto creo que es una gran sombra, ¿no? Una de cal y otra de arena. Acabamos esta segunda parte del repaso a la racha de The Undertaker con el final, ¿no?, de la era Attitude. Nos vamos al Astrodome de Houston, Texas, para el considerado por muchos mejor evento de la historia de WWE, mejor edición de WrestleMania de la historia, WrestleMania 17, 1 de abril del 2001, y Taker, ¿no?, antes de llegar a la decena ponía 9-0 en una lucha con Triple H, ¿no? Estamos hablando de toda esta rivalidad, como muy bien comentaba Rodri, el tema de Mr. Darkness, de Corporation, luego la Mystery Corporation y demás, cómo está todo metido con Steph de por medio, eventualmente el Taker que se enfrenta a Triple H. Y bueno, tenemos aquí un combate que en principio no estaba estipulado como un no DQ match, pero los dos empiezan a hacer un brawl por todo el Astrodome. El árbitro dice, pues vale, o sea, no voy a descalificar, os dejo luchar, tenemos un buen brawl por todo lo que viene siendo la gradería. Finalmente Taker consigue la victoria, una victoria con un nuevo finisher, ¿no?, que era este Last Ride tan habitual de este Taker de inicios de los 2000, posteriormente Big Evil y con el Taker motero, el American Badass y demás. Otra nueva actitud del Taker, otro nuevo personaje, y sobre todo es curioso porque es un combate muy distinto a los que ya revisamos en su día entre Taker y Triple H, WrestleMania 27 y 28, que tienen personajes totalmente distintos, ¿no? Un buen broche para acabar con la actitud, ¿no, Rodri? Todavía recordemos que todavía no está, la racha no está considerada como tal. Quién sabe si esto es simplemente una coincidencia, ¿no? Pero creo que esto es el combate para acabar un poco y exaltar lo que significó estos años en la carrera de Taker. Pasa de ser heel a face, o sea, de face a heel perfectísimamente, de uno a otro. Tenemos algo tan oscuro como puede ser el Ministry of Darkness, ¿no? Y después tiene un problema con el pectoral, entonces decide volver tras unos meses, no sé si son 8, 9, 10 meses sin poder estar en competición. De repente vuelve con este American Badass. La verdad es que esto yo creo que es la plasticidad de su personaje y sobre todo el hecho de lo bien que se ha sabido amoldar y no estirar demasiado el chicle para mantener su personaje lo más fresco posible, que creo que es algo importante. Y estamos hablando de Triple H, que es otro que lo hizo bien, es otro que fue capaz de transicionar perfectísimamente de su primer personaje a DX, ahora esta imagen corporativa jefe que ha querido dar. La verdad es que yo creo que si algo sacamos de esta racha, ¿no?, más que la calidad en sí de los combates, que puede ser mejor o puede ser peor, me parece que lo que estamos sacando de momento en estos dos vídeos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Alejandro, es la plasticidad, la capacidad de evolución hacia un lado y hacia otro de Taker, en aspecto heel, en aspecto face, en aspecto oscuro o en aspecto más American Badass, como es en esta ocasión. Totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que esa es la clave del Taker. O sea, el Taker es también la prueba de que en el wrestling no hace falta que seas como que hagan muchos moves, que tengan muchas llaves, que tengas un wrestling excelso desde el punto de vista técnico. Taker con pocas cosas, con su sota, caballo y rey, era capaz de conectar con la gente, era capaz de pues ser elevado a ser campeón, main eventer de WrestleMania, protagonista de storylines principales en un periodo puntero como es la titutera en Raw is War. Y creo que eso es
es digno de mención, no tanto por su parte, por poder adaptarse a todo, como del equipo creativo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el Taker que debuta en los 90 como el hombre muerto, como el Taker que regresa, ¿no? Después de esa gran lesión en el año 2000, en ese Iron Man entre The Rock y Triple H como The American Badass. O sea, es una cantidad de matices que tiene, que quizá el aficionado pues más de la época actual de los 2010 no ha visto una evolución del personaje del Taker, que ya era ese veterano que simplemente estaba ahí para tener combates, finales de los 90 sobre todo, principios de los 2000, lo comentaremos también en la siguiente parte, con la vuelta de nuevo al personaje del Deadman. Creo que es el periodo más creativo del Taker y la antesala de lo que sería su mejora de nivel en ring con los años, que parece que mejora con sí mismo, se encuentra con su mejor versión y sobre todo le ponen contra rivales que sí que son capaces de llevarle al siguiente nivel. Así que con este 9-0 ponemos fin a esta segunda parte de la racha del Taker. Estaremos hablando dentro de poco, ya empezando pues la década de los 2000, ¿no? Esto comentaba sus siguientes combates, cuando realmente empezamos a decir la racha existe como tal y lo utilizamos como una storyline para buildear las luchas, algo que no se había hecho hasta la fecha. Así que dejadnos ahí en comentarios qué os parecieron estos combates, cuáles fueron vuestros favoritos. En mi caso, ese con Kane en WrestleMania 14 y el de la WrestleMania 17 con Triple H, que ocupan un lugar bueno en mi corazón. Hablar un poquito también, si queréis reflexionar sobre la plasticidad del Taker y cuál es vuestro personaje favorito hasta la fecha. Si os gustó, ya sabéis, ese like, esa suscripción. Esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy, muy pronto. Adiós.